Hola. Ahora van 16. Bueno, buenas tardes a todos. Según entiendo, hoy tenemos el último encuentro del semestre, la última clase. Nuestro próximo sería el parcial. Entonces, vamos a darle a algo que nos hace falta, que es muy importante, que se llama la nomenclatura obstétrica. Mientras va llegando el resto, entonces, bueno, ¿de qué se trata la nomenclatura obstétrica? Es digamos, una charla, una clase que es muy fundamental para entender varios aspectos con respecto a la situación del trabajo de parto, como a la relación que tiene ese feto con la relación de la pelvis materna. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de nomenclatura, pues es hablar de la adecuada terminología que tenga referencia al feto, la pelvis y a la relación feto-pélvica, ¿sí? Entonces, eh, cuando miramos el aspecto feto-pelvis y su relación, pues vamos a conocer la manera en que se dispone o cómo está la disposición del feto en una relación consigo mismo como feto y con la pelvis y con el mismo útero. O sea, cómo está relacionado el feto con la pelvis y el útero, cómo está su disposición, o sea, su ubicación, básicamente. Entonces, por eso tendríamos que hablar de tres cosas que se llaman la pelvis como tal, que es la parte como anatómica que ya se ha hablado, la cabeza fetal y la relación feto-pélvica, ¿sí? Aquí lo voy a pasar como más bien rápido porque ya vimos la anatomía y tendríamos que la pelvis pues tiene un estrecho superior, ¿sí? Recuerden que la pelvis como estructura anatómica tiene unas alas grandes, laterales, anterolateral, posterolaterales más bien, que corresponden al hueso ilíaco o coxal, que está compuesto por el ilium ischium y pubis, y que ese feto ubicado desde arriba tiene que estar en ese pasaje, en ese orificio de la pelvis, que connota el estrecho superior, la parte más estrecha de arriba de la pelvis, y que está eh, delimitado por el famoso borde pélvico, que es la unión de todas estas líneas. Los diámetros de la pelvis son el diámetro transverso, ¿sí? Ya recordamos el diámetro transverso. Hay otro diámetro que va antero-posterior, que en este caso es el conjugado anatómico o el conjugado obstétrico, y un diámetro oblicuo. Más o menos las mediciones son de, de 13 centímetros el transverso, de 11 centímetros el antero-posterior y de 12.5 centímetros el oblicuo. El oblicuo es así, 12.5 centímetros. Cuando nosotros miramos un poquito más estrecho el diámetro que está entre las espinas isquiáticas, que es más o menos 10.5 centímetros, ¿sí? Aquí están nuevamente los diámetros de la pelvis. Este, que es el pubis, por ejemplo, este es el pubis. Este es el sacro. Acá, el promontorio del sacro, el coxis. Y esto que está aquí es el canal pélvico o canal del parto. Entonces, si miramos desde el promontorio del sacro hasta el pubis,
hay tres diámetros, que serían el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico, el conjugado diagonal, ¿sí? El conjugado diagonal o anatómico. El conjugado obstétrico es el que está desde la cara posterior del pubis hasta el promontorio del sacro y mide más o menos 0.5 centímetros, ¿sí? Bueno, también está el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis que va desde el borde inferior pubis, del pubis básicamente hasta el coxis, ¿sí? Acá tengo nuevamente el plano de superficie de apertura superior de la pelvis y apertura inferior. Si nosotros vemos, esto es como una especie de canal, que es el canal del parto, que ya dijimos, estamos hablando de un estrecho superior acá, hay otro estrecho inferior y hay un estrecho medio. Entonces vean, la línea verde que está acá sigue básicamente el trayecto de ese canal del parto. No es un canal derecho, no, es que el feto tiene que venir y empezar a ir girando hasta salir para el nacimiento. Vuelvo y repito, no es un canal derecho, sino es una curva, ¿sí? Entonces aquí arriba tenemos en esta línea roja un diámetro que es el diámetro conjugado obstétrico, que mide 11 centímetros. Conjugado obstétrico, 11 centímetros. Está este diámetro, que es el plano medio, y el diámetro inferior del estrecho de la pelvis, que es este de abajo. Bueno, acá tengo varios tipos de pelvis, entre ellos la pelvis ginecoide, la pelvis platipeloide, la pelvis androide y antropoide. Como ven, esta es la pelvis más apta para un trabajo de parto por sus diámetros, mientras que la platipeloide realmente el diámetro anteroposterior es muy estrecho, aunque puede caber un bebé lateral. En esta, por ejemplo, aquí es demasiado estrecha las espinas isquiáticas para que pase un feto por este canal. Bueno, acá tengo pues nuevamente la diferencia del ingreso pélvico, de la salida pélvica entre la pelvis de la mujer, entre la pelvis del hombre, como ven, la cavidad pélvica como es en la mujer, como es en el hombre, y el arco pélvico que se refiere al ángulo subpúbico, donde se juntan las dos ramas del pubis. Y este muñequito que se mueve acá, no sé qué es, pero siempre me aparece y nunca he podido eliminarlo de ahí, es como un virus. Bueno, acá tengo el ángulo subpúbico, véanlo acá, o ángulo suprapúbico, también llamado acá, donde tenemos el isquion, el pubis y el ángulo. Miren un ángulo amplio para el nacimiento, para la salida del feto en el canal del parto. Y a veces en una pelvis masculina este ángulo es súper estrecho, o en una mujer con pelvis antropoide el ángulo es cerrado. Por eso el pasajero casi no puede pasar por este pasaje. Entonces, en relación ya a recordar un poquito la pelvis, hablaríamos de la cabeza fetal. Esta es la cabeza fetal. Entonces, la cabeza fetal, pues básicamente está compuesta de suturas y de fontanelas, ¿cierto? Recuerden entonces que la cabeza fetal tiene dos huesos frontales, dos huesos parietales y tiene varias fontanelas. Entonces, ¿cuáles son las fontanelas que conocemos? Entonces, conocemos varias fontanelas. A ver quién me dice cuáles son las fontanelas que conocen. Algún voluntario. ¿Cuántas fontanelas tiene un bebé?
Hola. Doctor, pues según la imagen 4, Y según usted, Sí. según yo 4, 4. ¿Quién más? 2. 2. ¿Quién más? ¿Da menos o da más? 4, doctor. 4. Muchachos, no, tenemos más fontanelas, tenemos 6 fontanelas, que serían la fontanela anterior y la fontanela posterior, que son únicas, y las otras dos son pares, por eso son 6, ¿sí? Entonces la fontanela anterior, que tiene más o menos 3 por 4 centímetros y tiene forma romboidal. ¿Por qué su forma es romboidal? Pues porque adelante el hueso frontal no es único, son 2 huesos frontales los que se tienen al momento del nacimiento. ¿Sí? Por eso tiene su forma romboidal. Mientras que atrás, la fontanela posterior, también su forma ya es triangular. Recuerden que la fontanela anterior también se llama bregma y la fontanela posterior lambda. Aquí las tenemos, ¿sí? Recuerden que las fontanelas permiten que el feto pase por el canal del parto al remontar un hueso sobre el otro y disminuir el espacio para poder nacer. Entonces, aquí me falta esta. Y tendríamos esta otra fontanela que está acá, que está en lo que en el adulto es el terium. ¿Recuerdan? Terium. Acá está la fontanela esfenoidal. Y atrás está la fontanela mastoidea. Fontanela esfenoidal y fontanela mastoidea. Estas son 4, porque son 2, una derecha y una izquierda, y 2, es bilateral. La fontanela mastoidea se va a convertir después en el asterium. Bueno, hablando de algunos diámetros, importante tener en cuenta que existen varios diámetros en la cabeza fetal. Por ejemplo, hay un diámetro que es el diámetro suboccipito bregmático. Recuerden que la bregma es el fontanela anterior. Y suboccipito es desde el occipucio, la parte de atrás, y va desde el occipucio hasta el centro de la fontanela. Ese es un diámetro. Hay otro diámetro que se llama occipito frontal, que va directamente desde la glabela hasta atrás, al punto más distante del occipital. ¿Sí? Y eso es el diámetro que tiene la cabeza fetal para el momento de la presentación de la salida, del nacimiento. Miren que este es más pequeñito y este es 12 centímetros más grandecito. Pero está este que se llama sincipito mentoniano. Este es muy grande, mire, 13.5. Desde el mentón al punto situado al medio de la cintura sagital. O sea que para que ese diámetro se presente en un bebé, ese bebé no viene con una adecuada flexión, sino que viene así, asomando la cabeza así, viene mirando para afuera, en extensión. Es una anormalidad, por eso no puede tener un parto. Hay otro diámetro que es el diámetro suboccipito bregmático, que va desde la unión del submentón con el cuello hasta el centro de la fontanela mayor y el suboccipito frontal. Aquí está en un gráfico un poco más claro algunos de ellos. Digamos que en el parto normal debe de ser vértice, o sea, esto que está acá. Entonces, para que se presente acá, está este diámetro que va desde acá, o sea, que está muy bien flexionado para que presente esta parte de la cabeza, ¿cierto? Suboccipito bregmático.
Si presenta esta parte de acá, es occipito frontal, que también tiene que ver que es vértice y sincipucio. Sincipucio es esta parte. Y occipucio es esta parte de atrás. Pero si se presenta occipito mental, que sería esto que está acá, desde el mentón hasta el occipucio, esto es demasiado grande para que nazca por un parto. Entonces, de esto lo más normal vendría siendo el suboccipito bregmático. Mírenlo acá, suboccipito bregmático. Aquí está la cabeza fetal. Entonces, cuando hablamos de diámetros transversos de la cabeza, también tenemos el biparietal, que va de hueso parietal a hueso parietal, que es de aproximadamente 9.5 centímetros, y está el biacromial. El diámetro biacromial, que es el mayor diámetro transverso a nivel de los hombros, ¿sí? Que es más o menos 12 centímetros. Hay otro que es el vitrocantéreo, que es de 9.5. Como ven ustedes, el ancho de los hombros es mayor que el de las caderas. Por eso, el canal del parto está más determinado por el hecho de que salga la cabeza y no que salga al revés, el pelvis. Aquí están los puntos craniométricos. Bueno, una vez teniendo en cuenta la pelvis ya y la cabeza fetal, ahora hablemos de la relación del pasaje y del pasajero, o sea, la relación feto-pélvica o relación pasaje-pasajero. Entonces, empezamos. Lo primero en la relación pasaje-pasajero se llama la actitud fetal. El feto puede tener una actitud. No es la actitud de forma de ser, no. ¿Qué defino como actitud? Para eso vamos a estar muy pendientes, por favor. Entonces, Sara Betancourt. Señor, Léame la diapositiva, por favor, y me explica qué entiendes. actitud fetal. Relación que existe entre las distintas partes o segmentos fetales. Flexión normal, deflexión o extensión. ¿Qué entiendes por actitud fetal entonces? Es como el bebé está como situado. Entonces, si está en flexión, si está flijado o si no está flijado. O sea, como dependiendo de cómo tiene la cabeza. Entonces, como decía ahorita, si está como miran, como si estuviera, por decirlo así, como mirando hacia el piso o mirando hacia arriba, es lo que entiendo. Bueno, sí, esa es la idea. El bebé tiene como ustedes lo ven dibujado siempre, que su actitud es en flexión. La flexión, la actitud fetal se define como la relación que existe entre las distintas partes o segmentos del feto. Por ejemplo, la relación entre la cabeza y el cuello, ¿cómo es? Así, cerrada. Los brazos cruzados al pecho, los muslos llevan al pecho, ¿cierto? Y flexionados. Entonces, esa forma de relación que tiene le da lo más normal, que se llama flexión. Pero si ese bebé tiene separado el mentón del pecho, ya empieza a haber extensión de la cabeza. Y ya eso va siendo cada vez más anormal. Entonces, por ejemplo, el principal enemigo del parto es la deflexión. Por ejemplo, ¿qué es la flexión? ¿Cómo es la flexión normal en la actitud fetal? El mentón se flexiona sobre el esternón, así, ¿sí? Y la cabeza va contra el tórax. Los muslos del bebé van sobre el abdomen, miren, los muslos van sobre el abdomen y las piernas van sobre los muslos, ¿sí? Los antebrazos van sobre los brazos y estos
entre sí delante del tórax. Así que es claro esto es muy importante. Cuando estén en gineco, ya deben de tener esto muy, muy claro. ¿Está claro? ¿O alguno tiene una pregunta ahí? ¿De qué es la actitud fetal? La actitud es definida entonces como la relación que existe entre las distintas partes de segmentos, que es de flexión. Pero puede haber una mala actitud fetal, que es la deflexión. Como ven acá, mientras más vemos el dibujo, más vemos que está en deflexión o en extensión. Entonces la deflexión es todo lo contrario. Particularmente interesa más la extensión de la cabeza, en la que el mentón queda a diferentes distancias del esternón. Como vemos acá, está pegado. Acá ya hay un ángulo. Acá hay un ángulo mayor y aquí ya se abrió completamente el ángulo. Estos dos no pueden nacer por un parto y este se demora un poquito más en el expulsivo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que llamamos actitud fetal. Situación. Sigue la situación fetal. Yuri Andrea García. Señor, Lee la diapositiva, por favor, y me explicas qué entiendes. situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Existen tres. Situación longitudinal, ambos ejes coinciden. Situación transversa, ambos son perpendiculares entre sí. Situación oblicua, ejes oblicuos entre sí. Bueno, ¿qué entiendes por situación fetal? Pues yo creo que es como que también ubicada está la cabeza en la pelvis. No, no es la cabeza en la pelvis. Esa no es situación. Pues, mira la definición. Vuelve a leer la definición y me Es dices la qué relación entiendes. que existe entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Hasta ahí. ¿Qué es eso? Si el del bebé es longitudinal al de la madre. Recuerden que la madre tiene un eje longitudinal, que es así, ¿cierto? Que nosotros es una línea así. Y el feto también lo tiene. Pero de esa relación, ¿cómo debe ser normalmente? Que coincidan los ejes. ¿Me comprenden? Que el eje del feto y el de la madre coincidan. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes miran en esta diapositiva, acá abajo, ¿qué pasa con el eje del feto? ¿Coincide o no con el de la mamá? Yuri, ¿coincide o no? Yuri Andrea, No, no coincide, ¿cierto? Y este que está acá, fíjense que sí coincide, ¿cierto? sí señor. Este tampoco coincide. Eso quiere decir que cuando coincide es lo más normal, se llama situación longitudinal del feto. En cambio, ¿cómo se llamará este que no coincide? Transverso. Situación transversa. Y este que está acá, que no es Creo que transversa era ni oblicuo. oblicua, exactamente. Entonces ya llevamos dos cosas, la actitud fetal y la situación fetal. ¿Sí? Porque es posible que si alcanzan a rotar o si no hay gineco, todo el tiempo van a tener que entender, le van a preguntar cuál es la situación de este feto y cuál es la actitud. ¿Qué es la posición fetal? Entonces viene otro tema que se llama posición. Posición fetal. La posición fetal es la relación que existe entre el dorso del feto, o sea, la espaldita del bebé, y una de las semipelvis maternas. Recuerde que la
pelvis materna tiene una hemipelvis derecha y una hemipelvis izquierda. Entonces yo puedo decir que la posición del feto está dorso derecho o dorso izquierdo. También puedo decir que está en dorso anterior o dorso posterior. Por ejemplo, Santiago Guerrero, Sí, doctor. ¿qué posición tiene este feto? Si De es esa con la, imagen. si es con la de mi pelvis, yo creo que dorso, pues como yo lo veo aquí en la pantalla, dorso derecho. ¿Cómo es que de esta pantalla lo ve al revés todo? ¿No? Espera, pues si lo dorso izquierdo. Eso es lo que quiero que vea. Esta es la pelvis, ¿sí la ves ahí, Sí. Santiago? Y este lado, en anatomía, como una vista que yo estoy viendo, para decir derecho e izquierdo, me dirijo a la anatomía como la conocemos. O sea, la mamá, esta es la derecha de la mamá y esta es la izquierda de la mamá, ¿sí ves? Entonces lo que le preguntan es cuál es la posición, el dorso en relación con la pelvis, pero de la mamá. Entonces, dorso en la izquierda de la mamá. ¿Sí le queda claro, Santiago? Sí, doctor. Bueno, aquí viene otro tema que se llama presentación fetal. La presentación fetal. Entonces, a ver, pongamos a Juliana Durán Caicedo. Juliana, Doctor, hola, por favor lee la diapositiva y me explicas qué entiendes. presentación fetal. Es la parte más voluminosa del feto o polo fetal que se ofrece al estrecho superior y lo ocupa totalmente y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. Sigue un mecanismo definido de parto. Presentación cefálica o presentación de pelvis. Yo digo que es la Listo. orientación en que viene el bebé, si viene de cabeza o si viene sentado. Exactamente, si ese bebé viene de cabeza o si viene ¿qué? Sentado. Listo. Entonces, en esta presentación fetal, pero esta diapositiva también nos sirve para decirles algo. Solo existen dos presentaciones, cefálica y de pelvis. No existe la podálica. La podálica no es una presentación, sino es una condición de la presentación de pelvis, ¿sí? Pero el nombre correcto es presentación de pelvis. Porque se define como el polo. No hay sino dos polos en el feto, un polo cefálico y un polo pélvico, que ocupan no parcial, sino totalmente la pelvis y son capaces de desencadenar un trabajo de parto. Entonces aquí tengo la presentación cefálica y la presentación de pelvis. Entonces, con esta diapositiva, Juliana Durán, dime cuál es, hasta lo que llevamos acá, dime actitud, situación, posición y presentación en la figura del lado izquierdo. Perdón, del lado pues, derecho de la pantalla. O sea, este, que está aquí en el cursor. Tiene una presentación pélvica, de pelvis. Sí. Tiene una situación en el derecho, izquierdo. No, eso que acabas de decir no es no es la situación. Esa es la posición. Ah, tiene entonces una posición izquierda. Dorso izquierdo. Señor, ¿Y la situación? tiene una situación longitudinal. Longitudinal. Perfecto. ¿Y cuál es la actitud del feto? En flexión. Y tiene una actitud en flexión. Muy bien. Perfecto. Y Carol, Joana y Sasa, la figura del otro lado, ¿cómo está la actitud, situación, Doctor. posición? Actitud, situación, posición y presentación de esta figura de aquí del lado derecho.
Bueno, entonces en este caso en la posición estaría, perdón, en la presentación sería presentación de pelvis. Pues no sé si se dice así. El torso sería torso ¿Presentación de izquierdo. qué, Carol? O sea, no sé si se dice presentación cefálica o presentación en pelvis, es que no alcancé a copiar bien, doctor. Por eso, esta que está acá, Ah, ¿cuál es? esta. Ah, no, Sí, no, es. esa es cefálica, pensé que era la otra figura. Sí, es cefálica, doctor. Listo. La posición sería dorso derecho, doctor. Dorso. Sí, dorso derecho. Y la situación fetal sería transverso. Doctor. No. También sería longitudinal, doctor. Sí. Porque longitudinal hace referencia a la relación del eje del feto con el eje de la mamá. El eje longitudinal, tal cual está aquí. Ambos son longitudinales. Para que el eje no coincida, tendría que ser transverso, así. ¿Sí? Y lo otro Gracias, es doctor. la actitud. ¿Cómo es la actitud? Flexión, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. Acá tengo otro concepto que se llama modalidad de presentación. La modalidad de presentación mm, a ver, digámosle. Yo aquí veo que me falta como gente. A ver. María José Clavijo. Doctor, Lee la diapositiva. A ver qué entiendes. bueno, dice modalidad de presentación. Es la relación entre la actitud fetal y el punto de reparo de la presentación. Vértice, brecma, frente y cara. En esas imágenes que están A, B, C, D, E, ¿cómo es la actitud que ya conocemos? La actitud, ¿cómo está en A y cómo está en D? La actitud Sí, en la A está en flexión. No sé, está en flexión. y en la D, En la D ya es la reflexión. Que ya deflexión. tienen- ¿Y qué es modalidad de presentación? ¿Qué relaciona? No, relaciona la actitud, que sería eso de flexión y de flexión, y la presentación, que sería ya la presentación cefálica o presentación de pelvis. No, Listo, ¿y qué presentación tiene ahí? esa presentación sería la de cefálica. Listo. Pero mira que lo que relaciona es la actitud fetal no solo con la presentación, sino con el punto de De reparo. presenta, sí. El punto de reparo, ¿sí? Resulta que las presentaciones tienen un punto de reparo. Sería, doctor, sería con o sea, con las partes de la cabecita del bebé, o sea, Sí, de las diferentes partes de la cabeza. exacto. Entonces, por ejemplo, el punto de reparo son estos. Léalo, por favor, María José. Bueno, los puntos de reparo de la presentación. Es el punto anatómico fijo y determinado de cada presentación que sirve para ubicarla en el espacio. Cefálicas, vértice, lambda. Sincipucio, brecman. Frente, raíz de la nariz y cara, mentón. Entonces, cuando yo digo el punto de reparo, es el punto que yo palpo con la mano.
en esa cabecita. Por ejemplo, yo puedo palpar lambda. ¿Qué es el lambda? María José, ¿qué es el lambda? La parte como posterior de la cabeza del feto, ¿no? ¿Pero qué? Acuérdense, el lambda es la Es la fontanela posterior. La fontanela posterior. posterior. ¿Y qué es el bregma, María José? La fontanela anterior. Eso. Entonces, mire que si yo palpo la fontanela posterior en el tacto vaginal de una mujer en trabajo de parto, o si palpo la fontanela anterior, ¿cuál es la diferencia entre las dos, María José? Sería ¿cómo se llama? La actitud, no, doctor, porque si sería con de la fontanela posterior, la cabecita estaría un poco más hacia atrás, ¿no? No, ponle cuidado. Si yo palpo la fontanela posterior es porque está bien, bien flexionado. Así. Bien, bien. Bien con el mentón en el esternón. Pero si le quitas el mentón, aléjalo un poquito del esternón y mira que ya no puedes palpar la fontanela posterior, sino la anterior. Así es al revés de como lo. ¿Sí lo comprendes? Sí, doctor, sí. Mira, si yo estoy bien flexionado, cuando palpan la posterior. Pero si yo quito un poquito de flexión, cuando palpan la anterior. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, doctor. ahora, pero la pregunta que te hago es, cuando yo palpo el lambda o el bregma, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no veo la flexión, no la veo. Lo que pasa es que yo palpo un punto de reparo. Entonces el punto de reparo es o el lambda o el bregma. ¿Cómo yo sé? Porque yo no estoy viendo, es solo palpación. ¿Cómo sé cuál es cuál? Dependiendo de la forma. Claro, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia anatómica de de esos dos? Ya, doctor. Que la anterior es romboidal y la posterior es triangular. Esa vaina. Entonces, ¿qué es lo más normal, María José? Que se encuentre el triángulo triangular. O sea, ¿quién? El lambda, ¿cierto? El lambda, sí, señor. O la fontanela posterior. Cuando yo encuentro en la palpación la fontanela posterior, o sea, la triangular, usted va a decir que la modalidad de presentación es vértice. ¿Me entienden? O sea, estamos hablando acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de modalidad de presentación. Es la relación entre la actitud fetal y el punto de reparo de la presentación. Entonces, como estamos con María José acá, María José, en la figura A, si usted mete el dedo aquí por debajo, palpa la fontanela posterior o lambda, ¿cierto? Pero en la figura B, si usted mete el dedo, ¿qué palpa? La anterior. La anterior, porque mire que está un poquito más desflejado. Listo. Entonces, quiere decir esto que al yo palpar ese punto de reparo, ¿cuál es la modalidad de presentación del A? La de la sería vértice. Y la del B. La del B sería bregma. Bregma es lo que yo palpo o se le puede llamar también de dos maneras. Se le puede llamar modalidad de presentación bregmática, ¿sí? Bregma. O en sincipucio. ¿Ya? El sincipucio es la parte que está adelante entre la frente, entre la frente y la fontanera. Bueno, perdón, una cosa. ¿Cuál es el vértice? El vértice es el punto más alto del cráneo, ¿sí? A ver, me devuelvo por acá, aquí.
Vean acá, vértice. Vértice es la parte más alta del cráneo, ¿sí? Bregma está aquí adelante y lambda está aquí atrás. Entonces, cuando yo palpo el lambda, el parto es en vértice, la modalidad de presentación. Cuando yo palpo el bregma, la modalidad de presentación ya no es vértice, sino sincipucio. ¿No? ¿Me hago entender? Voy a volver más atrás, acá, a esta diapositiva. Cuando yo palpo el lambda, es en vértice la modalidad de presentación, vértice, ¿sí? Cuando yo palpo el bregma, la modalidad de presentación es sincipucio o bregmática. ¿Estamos hasta ahí claros o no? María José, ¿quedó claro? Sí, doctor. Bueno, quedarían dos más. Que yo palpe en el tacto, no ni el lambda ni el bregma, sino que palpe la raíz de la nariz. Imagínese eso. Y uno haga el tacto y palpe acá, la raíz de la nariz, que sería aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que está ya deflejado. Entonces yo digo que la modalidad de presentación es frente. Y cuando yo palpo no la raíz de la nariz, sino que palpo el mentón, esa está peor. La modalidad de presentación es cara. Entonces, si miramos acá en la figura C, yo palparía la raíz de la nariz y en la figura D, yo palparía el mentón. Entonces, hay 4 modalidades de presentación que serían vértice, bregma o sincipucio, frente y cara. Esas son modalidades de presentación fetal. Obviamente, estas 4 son presentación cefálica, es una sola presentación, pero tiene 4 modalidades de presentación. Es cefálica, vértice, cefálica o bregma, cefálica frente o cefálica cara. No es correcto decir que la presentación es cara, no. La modalidad de presentación es cara. Aquí vemos cuando tactamos, ¿cierto? Cuando yo hablo, el bebé que viene en pelvis, en presentación de pelvis, yo puedo decir que no hablo de punto de reparo, pero sí hablo de lo que se llama punto de referencia. Entonces, no digo reparo, sino referencia. Yo puedo decir que una pelvis es completa o incompleta. Pero si quiero ser más específico, puedo decir así, que la pelvis se divide en 3 tipos de presentación, 3 variedades de presentación, que sería pelvis franca, pelvis completa o pelvis incompleta. Pelvis franca es el que ese bebé viene doblado como una billetera. Cadera en flexión y rodillas en extensión. Rodillas, cadera en flexión y rodillas extendidas, como está en la figura de primera. La pelvis franca, pelvis completa, cadera y rodillas, cadera en flexión, pero las rodillas ya no están en extensión, sino también en flexión, ¿sí ven? Esta se llama pelvis completa. En cambio, la pelvis franca es la que muestra solo las nalgas, el bebé. Y está la pelvis incompleta, que esta es la que saca un pie o saca los 2 pies primero. Esta sería que una de las 2 caderas está en flexión y la otra está en extensión. ¿Sí? Carol, Joana, Doctor, este que está aquí, ¿qué situación tiene? El de la figura de la vaca. situación. Espera, doctor. Este es longitudinal, doctor. No, oblicuo. Perdón, oblicuo. No, está longitudinal. Sí.
Para que esté oblicuo tiene que estar la cabeza aquí a un lado. Ah, bueno, doctor. ¿Cuál es la posición que tiene? Posición. Dorso izquierdo, doctor. Sí, dorso izquierdo y un poquito más bien casi que posterior, ¿cierto? ¿La presentación cuál es? En pelvis, doctor. Listo. ¿Cuál es la actitud del bebé? En flexión, doctor. Flexión. ¿Cuál es la modalidad de presentación? Doctor, pues ninguna de las anteriores porque no, no están las fontanelas ni la raíz de la nariz. Porque no está cefálico, ¿cierto? Sino que está en Sí, señor. pelvis. Pero como está en pelvis, ya sí se puede decir que tienen qué variedad de presentación tienen pelvis. Pelvis, entonces una pelvis ¿qué? Completa, doctor. Completa, que era esta, cadera y rodillas en flexión. ¿Cierto? Bien. Ahora, Carol, de una vez lea esa diapositiva a ver qué entiende. ¿Qué relación es esta? Bueno, dice actitud y modalidad de presentación. Entonces tenemos que la actitud es en flexión y la modalidad es vértice. Actitud indiferente, modalidad brecma. Deflexión pronunciada, modalidad frente, deflexión completa, modalidad cara. En presentación ¿Qué pelviana, entiendes por eso? No, eso que entonces acabaste de leer, la actitud, digamos que es como paralela a la modalidad. Entonces, si yo tengo un bebé que viene en flexión, entonces la modalidad como equivalente es que yo voy a tener la posición, sí. No, la posición no, la modalidad en el vértice. Pues si viene flexionado, voy a sentir el vértice. Si es indiferente, sentiría entonces el brecmo, o sea que la modalidad pues sería brecmo. Si es de flexión pronunciada, entonces sentiría la raíz de la nariz, entonces la modalidad sería frente, y una de flexión completa, que ya sentiría el mentón, entonces la modalidad sería cara. bueno, ¿cuál es la actitud indiferente? Pues ¿Cuál es la actitud indiferente? en A, este B, caso C, sería la o D. B. La B. ¿Y cómo se llama la actitud en la D? Extensión, doctor. Mira cómo se llama la D. La D. Deflexión, doctor. Entonces en este Deflexión, caso pero sería deflexión pronunciada. la D. Si no es la E, ahí no hasta la E, doctor. D. Ah, no, la D es de flexión profunda, la C es de flexión pronunciada. Pronunciada y completa, no profunda, completa. Completa, ¿sí? Bueno. Los diámetros de la cabeza, aquí. Carol Johanna. Doctor, En la modalidad, a ver, vamos a verlo. Aquí el dibujo está al revés. No es que la presentación sea en pelvis. ¿Sí me hago entender? No es que la presentación sea en pelvis, sino que el dibujo está al revés. Pero la presentación aquí es cefálica. Haga de cuenta que usted es la mamá y está viendo al bebé hacia las piernas, ¿sí? sí, doctor. Entonces, la figura C, ¿qué modalidad de presentación es? Es deflexión. No, es la que va antes de la deflexión total, doctor. No recuerdo el nombre en este momento. No, pero eso que está diciéndome es actitud. Pero lo que yo te pregunto es, ¿cuál es la modalidad de presentación que tiene esa figura C? La figura C sería enfrente, doctor. Modalidad de presentación frente, listo. Frente. ¿Cuál crees que de esos 4 no sale por un parto?
Definitivamente no. Esa modalidad, doctor. ¿Por qué? Cuando viene de frente por el diámetro, porque es el diámetro más ¿Cuál es ancho ese diámetro? y ese es el diámetro. No, doctor, no recuerdo la verdad. ¿Cuál? ¿Cuál de estos es? Sería el sincipito mentoniano, doctor. ¿Por qué? Me vuelve a mostrar la Eh, figura de esta cámara, doctor. En esta figura que está acá, ¿cuál mide lo que estaba viendo allá? El occipito mental, doctor. Claro, occipito mental. Mire, mire el occipito mental. ¿Sí ve? Sí, doctor. 13.5 centímetros, o sea, supera los diámetros de la pelvis, supera los diámetros más grandes de la pelvis, o sea, no pueden hacer por un parto vaginal. Otro que es terrible para un parto vaginal sería la figura D, que sería el que está en una variedad, en una modalidad de presentación cara, ¿sí? ¿Cuál es el, entonces, a ver, preguntémosle aquí a Miguel Ángel, Sí, doctor. ¿cuál es la modalidad de presentación del de la figura D? Acuérdense que está, sí está encefálico, pero el dibujo está al revés. Sí, la modalidad de presentación sería de cara, doctor. Listo, de cara. ¿Cuál es el punto de reparo de esa modalidad? El mentón. El mentón. ¿Cuánto mide su diámetro? Según la figura mide 9,5 centímetros. ¿A qué corresponde ese diámetro? El diámetro, uy, del... No, pero es que ahí se me confunden los nombres. Acá. ¿Cuál sería? A ver si se ve. ¿Cuál es? Su occipito, véalo ahí. ¿Cuál mide como ese de esos tres? ¿No están viendo la figura o es que yo la veo en otro tiempo diferente? Occipito mental. No, Suboccipito bregmático. exacto. Mire que mide ¿cuánto? 9.5, ¿sí ve? Entonces, si yo vuelvo a la figura, acá, 9.5. Ah, no, perdón, esa no es. Es su occipito bregma. No, esa no era. Esta es mento bregmática, ¿sí ve? También mide 9.5. La pregunta es, ¿pueden hacer por parto vaginal la figura D? O sea, esta modalidad de presentación, Santiago? ¿Qué crees? Creo que sí, doctor, porque igual ella no tiene que hacer como esa posición para poder pasar por el canal del parto, que es como esa forma. Entonces, de poder, sí puede. De hecho, puede, pero ese bebé no se lleva a parto, se lleva a cesárea, porque como además tiene una extensión, no progresa. Primer problema, aunque cabe, no progresa en el parto. No progresa, ¿sí? No va bajando. Segundo, la cara va a tener choque con los tejidos maternos y si logran nace con la cara súper edematizada, hinchada, casi que hay daño ocular. Entonces, digamos que ese bebé también se va para cesárea.
Pero que si le pregunta es de que hay una obstrucción en la pelvis, sería con este que es la figura C. A y B pueden nacer por parto normal, solo que el B se puede demorar un poquito. El que está emblemático se demora un poquito más que el de vértice, pero pueden hacer. Bueno, queda la variedad de posición, que sería la relación que guarda el punto guía con los principales diámetros maternos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar que esto es la pelvis, pero desde la vista inferior. ¿Lo comprenden? Desde la vista ¿qué? Inferior. La pelvis de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Sí? Aquí está la cabecita del bebé. ¿Sí o no? No sé si. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer aquí un dibujo. Acá tengo la pelvis en una vista desde abajo. Pubis. A ver si se entiende cómo es que está la mujer, la paciente. En el estribo, ¿cierto? De abajo para arriba, ¿sí? Es solo para graficar. Entonces acá está la cabeza del bebé, que es esta del otro color, rosadito. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito, como en la mayoría de partos normales, es ubicar el lambda. ¿Qué forma tiene el lambda? ¿Qué forma tiene? Triangular. Entonces yo ubico así un triangulito. Y una sutura sagital de la cabecita del bebé. ¿Cierto? ¿Hasta ahí está claro? Ese dibujo. Sí, doctor. Listo. Les pregunto, ¿qué anatómicamente es esto que está aquí arriba? ¿Qué es anatómicamente? En lateralidad, ¿cómo se dice? Anterior. Anterior. Acá, Posterior. posterior. Y acá, Lateral derecho. Derecho. izquierdo. Entonces yo digo, yo lo que voy a hacer es trazar unos cuadrantes. Voy a trazar un cuadrante de todo esto, o sea, voy a trazar así el cuadrante. De anterior a posterior, de derecho a izquierdo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que está acá, yo voy a decir que el occipucio del bebé, el lambda, o lambda, que es el occipucio, acá, este lambda, me dice dónde está el occipucio. El occipucio es esta parte. ¿Dónde está el occipucio del bebé? Con referencia a la mamá, a la pelvis materna. Entonces yo digo occipito, porque es el occipucio del bebé, occipito anterior. Occipito anterior está entre el occipito anterior y entre el lado izquierdo. ¿Sí notan que no es anterior del todo, sino entre lo anterior y entre el izquierdo? Si estuviera más acá sería occipito izquierdo, y si estuviera más acá occipito anterior. Entonces yo digo, es occipito anterior izquierdo. Se coloca la sigla occipito anterior izquierdo. Otra manera, en algunos textos dice occipito púbico, en vez de decir anterior, pero esto genera más confusión. ¿Eso quedó claro para poder seguir entonces? Doctor. Señor. Sí, quedó claro, doctor.
Bueno. Entonces acá tengo que la variedad de posiciones es la relación que guarda el punto guía, que es el punto de reparo, o sea, el occipucio, o perdón, el lambda, con los principales diámetros maternos, por ejemplo acá. Entonces, yo puedo decir que la relación del occipucio o fontanela posterior, ¿sí?, puede ser occipito anterior derecho, occipito anterior izquierdo, occipito transverso derecho u occipito transverso izquierdo, occipito posterior derecho, occipito posterior izquierdo. ¿Me hago entender? O sea que yo puedo decir lo que nos hacía falta, que a veces el bebé lo más normal no es que sea solamente cefálico, y además que tenga modalidad de presentación vértice, que esté en flexión, que esté longitudinal, que sea con el punto de reparo lambda, sino que además la relación con la pelvis puede decirme que él esté para cuando nace mirando para el suelo o mirando para el techo, ¿sí? ¿Quién me dice cuando está mirando no para el suelo, sino para el techo? ¿Cómo se diría? ¿Occipito qué? Pues doctor sería occipito anterior y sin ninguna lateralidad. Si está bien en el centro. Cuando el bebé nace mirando para el techo, ¿sería occipito qué? Derecho posterior. Sería posterior. Occipito posterior, porque viene así, occipito abajo, mirando para el techo. ¿Se ubica? Así, vea. Posterior. Occipito posterior, esa. Varias maneras, pero yo creo que ya les queda claro. Occipitos, aquí están como los dibujitos de lambda, que sería esta, que va como con un triángulo. Por ejemplo, este va mirando, va con el dorso posterior, ¿cierto? Y mire con el dorso posterior cómo se vería, occipito, aquí dice OS porque quiere decir occipito sacro, pero no, occipito posterior. Aprendámonoslo con el tema de anterior, posterior, porque si no les queda al revés, cuando lean OP, no quiere decir occipito posterior, sino occipito púbico, ¿sí? Pero acá es porque esto fue tomado, me interesaba el dibujito, pero esto lo usamos más en la otra nomenclatura, ¿listo? Bueno. Entonces, queda clara la relación del fetopélvica, cómo se relaciona de todas las maneras posibles. Es importantísima, porque entonces podemos entender cómo va a ser el trabajo de parto, cómo va a llegar, cómo puede estar obstruido un trabajo de parto o puede ir normal, ¿sí? Y todo eso pues hay que aprenderlo, es importante. Entonces digamos que en todo este bloque ya hemos visto en orden, empezamos viendo la anatomía del reproductor, la fisiología del reproductor femenino, luego seguimos, después de la fisiología del reproductor femenino, la biología molecular del trabajo de parto, luego vimos la fisiología del parto, perdón, la fisiología del embarazo, y luego vimos también la fisiología de la contractilidad uterina, y luego vimos la fisiopatología de la preeclampsia, con algo de semiología de la preeclampsia, y vimos ahora la nomenclatura obstétrica. ¿Sí? Con eso pues quedan armados para una parte ginecológica muy buena, muy compleja, muy completa, digo. Y ya, entonces hoy terminamos este bloque.
O este bloque no, terminamos ya pues lo que es del semestre. Entonces voy a dejar de grabar acá, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de dejar de grabar para que quede grabada la pregunta? Parece que no. Bueno, por parte no, listo. Detener grabación. Bueno, ahora sí, entonces queda el parcial de morfología, de anatomía, de anfiteatro. El parcial de anfiteatro. Necesito que hablemos de ese parcial. Juan Felipe, ¿qué hablaron? ¿Qué tiene para yo saber qué es lo que falta? No, pero no le quitemos espacio al doctor, déjelo que haga. ¿Cómo así? ¿Y el martes de 4 a 6 qué tiene? Ahí arrancan ya farmacología, ¿cierto? Bueno, la pregunta, ustedes fueron al anfiteatro, ¿cierto? Un grupo, 2 grupos, creo. Ese parcial, ¿por qué no lo hacemos presencial mejor? Con todos, presencial. Doctor, porque algunas personas no, y pues no sé, pues justo con ellos. Y además sería mejor que calificáramos lo mismo en todos, porque o si no, algunos tendrían ventaja sobre otros o viceversa. Claro, obvio. Es que el que fue, que tiene ventajas, claro, porque aprende más, de todas maneras. Pero bueno, y entonces yo no quiero empezar a quitarle espacios a otros doctores que están ocupados, que tienen su espacio, no, no nos pongamos en ese enredo de los espacios. Que tengan un espacio realmente que se pueda. Los, pues sí, también. Pues ahí sí es decisión de ustedes. Pero lo hacemos entonces la otra semana y todo lo quieren virtual. Les quiero decir que, ¿y entonces cómo van a estudiar? Porque ese es el parcial de anfiteatro. El parcial de anfiteatro va a ser básicamente, ustedes tienen que estudiar lo que en el anfiteatro vimos y los videos. Y además tienen que leer sobre ese tema y presentar el parcial de anfiteatro. Es una nota aparte, ¿sí? Entonces yo lo voy a organizar para el fin de semana para que lo hagan la otra semana. La hora en la que lo van a hacer, no, pues entonces ustedes se ponen de acuerdo si lo hacen el martes si lo hacemos el martes a las 6 de la tarde, por ejemplo. O no sé, porque da pena porque de pronto el doctor, no le quitemos al espacio al doctor que él lo va a usar, entonces dígale una vez que no, que no. Entonces el martes, como a las 6, ¿todos están de acuerdo? Y luego queda, bueno, muy bien, luego queda pendiente las
preguntas del cuarto parcial. En este parcial, Doctor, ajá, es que le queríamos proponer si de pronto para las preguntas del tercer parcial, pues que iban para meterlas para el final, para poder estudiar así como si fueran por cortes, porque meter los dos cortes, tercero y cuarto en solo uno, pues queda muy pesado. Y pues nosotros entendemos que a la final no es culpa nuestra que Robledo no le hubiera pedido las preguntas así. no te entendí cómo así, que metas las preguntas de qué. Las del tercer parcial, ¿qué? Las que estaban para ahorita para el tercer parcial que queden para el final, doctor. Y las de ahorita del cuarto, pues para el cuarto. Es que para el final también van preguntas del principio, de anatomía. El final es anatomía también. Entonces no les puede dejar solo para el final las preguntas de este tercer corte, porque también hay que ver toda la anatomía que ustedes vieron. Eso Pues también las hay que que usted evaluar. tiene planeado de primero y segundo corte también, pero y ahí incluidas las de tercero, o sea que en el cuarto solo sea el cuarto corte. Y ya en el final, pues sí, ya ahí irían incluidas las de tercer corte, pues las que usted ya vea que va a poner. Sí, doctor, o sea, el final sigue siendo acumulativo, pero la diferencia es que en este cuarto, pues no sé, no entran las preguntas del tercero, sino solo las del cuarto. Doctor, para hacerlo más fácil, los temas que usted iba a evaluar en el tercero era fisiología del reproductor femenino, biología molecular del trabajo de parto y fisiología del embarazo. Esos tres temas, las preguntas que usted tenía planteadas, pues entrarían directamente al final. Los temas que se evaluarían en el cuarto sería pues fisiología de la preeclampsia y pues esta clase que vimos el día de hoy. Y ya, ¿sí me entiende, doctor? Sí, ya les comprendo, pero no le veo con mucho sentido, pero ya les comprendo. Pues, o sea, ¿y por qué no Doctor, metemos? Sí, sino que es que necesitamos las notas para el cuarto y nos quedaría más fácil si tuviéramos menos tema para el cuarto para que subiéramos más la nota. Igual no es nuestra culpa que Robledo no haya pedido preguntas, entonces pues no sabemos cómo arreglar ahí. igual ustedes ya tienen estudiado el tema, ¿no? Doctor, sino que como van pasando las semanas, entonces nos toca volver a repasar los temas más los temas de este corte. Entonces, se hace como más difícil. Y los del tercer parcial siempre son densos, doctor, porque son mucho de las hormonas, de procesos y fisiología como tal. Y realmente, pues a mí se me hace como mucho tema para un solo parcial meter tercero y cuarto juntos. Ok, entonces vamos a meter para el ¿y por qué no todos para el cuarto parcial lo que iba a evaluarse en el tercero? Doctor, ¿y cuándo se evaluaría lo del cuarto? También o sea, en el tercero y cuarto, en un mismo parcial. Es que eso es lo que decimos que queda muy pesado. Por eso, es decir, las clases, las que se iban a evaluar para el tercero, pues meterlas en el cuarto y en el final se meten estas últimas dos clases o tres, estas últimas tres clases para el final. O sea, doctor, lo que yo le entiendo es que, por decir así, en el cuarto presentamos las preguntas del tercero y en el Sí. final presentamos las del cuarto, Las del cuarto más lo de anatomía. más el resto de cosas. Sí. Ok. Mejor dicho, Doctor, a mí me el parece una muy cuarto buena parcial, opción. ¿cómo? A mí me parece una buena opción porque el cuarto se evalúa el componente del tercero que no se evaluó. Y pues en el final entra todo. Entonces entrarían estas Sí. dos clases más lo otro que hemos visto. Hey. Sí, es más lógico porque si no, ¿cómo salta así? Para que no quede saltado. Sí, Bueno, doctor. listo. Entonces quedamos en esas, pues. ¿Cuándo es el final, perdón, cuándo es el cuarto parcial? ¿Alguien tiene la fecha? Creo que es el Es en 15 días o en 8 días. El El 12. 12 de julio. 12 de julio. 12 de julio.
Ah, bueno, listo. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. Bueno, entonces que tengan buena tarde. Listo, doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Con gusto, chao.